Estamos en comunicación con el diputado nacional Héctor Baldassi porque hablábamos, ¿no?, que se habían presentado como dos proyectos con respecto a la situación turística del país ante la pandemia. Desde la oposición habían presentado uno que incluía una emergencia turística que finalmente fue rechazado. Así que vamos a charlar con él. Héctor, ¿cómo estás? Buen día. Hola Santiago, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen Disculpame día. que no podemos hacer el Zoom y salir en vivo hoy, la nueva forma virtual, pero justamente tengo un compromiso de Bien, ir a un lugar y me agarras en el auto, digamos. bien. No, no hay problema, no hay problema. Che, Héctor, contanos, bueno, ¿qué cuestiones no se aprobaron el miércoles de la Bueno, sesión? O el martes, perdón. sí, bien decís vos, la Comisión de Turismo, presidida Sí, por Alfredo Cornejo, diputado por Mendoza, sí, obviamente que en eso había, como dijiste bien, dos proyectos muy claros, muy vinculantes, muy claros opuestamente, por decir así, para saber la realidad y la problemática que está teniendo el turismo. Creo nosotros y consideramos que el turismo son pilares importantes para la salida de esta pandemia, como por ejemplo también la agricultura, la ganadería, el petróleo, el gas, y el turismo es una pata muy importante para poder darle un sostén de ingreso y de sustentabilidad al gobierno. Y sabemos todo lo que está sufriendo el turismo, todos sabemos, y sí. cuando hablamos de turismo estamos diciendo que hay 17.000 hoteles, más de 5.000 agencias, las pymes del sector, junto a esos trabajadores la están pasando muy mal, y obviamente que teníamos que hacer un proyecto de ley que sea acorde a las sugerencias que habíamos recibido, que habíamos escuchado, y que también la Cámara Argentina de Turismo se había juntado con el ministro Lames para poder analizar diferentes puntos referido al post-pandemia de turismo. Todos sabemos que este sector es el último que va a empezar a rodar en Argentina. Fue uno de los primeros en el cual se paró y va a ser el último, creemos, la actividad que va a empezar a trabajar. Y Bien, por eso creo que el punto más significativo era declarar la emergencia turística. claro. Ya partamos de la base de ahí, era declarar la emergencia turística. Y el otro proyecto del oficialismo, obviamente, que no hace mención a la emergencia turística. Bien, Y ese se centró el debate. claro, claro. Claro, a ver, y un proyecto sin, a ver, porque la emergencia turística me imagino que incluía exención impositiva, ayudas Ahí está, económicas, un montón de todo cosas. eso. Y bueno, ¿y de qué Sí, trata entonces el proyecto que no, presentaron? nada, no hay nada de eso, sino que hay ayudas. Yo le pregunté el otro día, cuando hicimos el debate, donde el día martes escuchamos las propuestas, obviamente también nuevamente de la Cámara Argentina de Turismo, de varias asociaciones, cuando las asociaciones obviamente ponían y hacían hincapié que un año de ayuda ellos necesitan como mínimo para poder restablecerse, Claro, que no podrían cumplir digamos, sus cuestiones que tienen que ver con la parte impositiva. Creo que ellos hacían un común denominador que es la peor crisis de todos los tiempos. Entonces, en esta crisis generalizada necesitaba un acompañamiento, como bien dijiste vos, de exenciones impositivas, crédito a tasa cero, salarios complementarios y suspender ejecuciones fiscales. También eso claro. es un tema que hoy preocupa a muchos en el sector. Y bueno, nada, de todas estas cosas que son básicas, creemos, y te reitero, yo no soy un economista, sino soy un tipo de sentido común, que realmente hay que ayudar a este sector, porque reitero, y más en la provincia de Córdoba, donde tenemos un sector como el Valle de Punilla, como el Valle de Tralasierra y el Valle de Calamuchita, que se ven por esta pandemia hoy perjudicados porque no tenemos vacaciones de julio, no tuvimos fin de semana largo y tampoco también lo que es Semana Santa. Entonces me parece que no tiene una visión del significado y la importancia que tiene el turismo, y lo pongo como ejemplo en nuestra querida provincia de Córdoba. Pero bueno, nada, viste, se votó ese proyecto del Sí, oficialismo donde no habla absolutamente de nada de estas cosas, sino que habla de unas cuestiones complementarias de ayuda. Y yo le pregunté, ¿con qué presupuesto? ¿Con qué presupuesto vamos a hacer esta ayuda? claro. Porque además no hay definiciones, es algo arbitrario que también toma el Ministerio de Turismo para poder ayudar. Entonces, viste, Claro. realmente vivimos momentos muy tensos y sobre todo todas las cosas vivimos momentos de mucha angustia. La mujer de la agencia de autoconvocados, que no recuerdo el nombre, cuando ella exponía y su llanto al final fue algo que realmente nos impactó. Y no hablaba de una posición política, hablaba de que realmente necesitan ayuda. Y lo más digamos, lo que yo más lamento de esto
que, y lo digo el nombre, la diputada Vigo, la mujer del gobernador, haya acompañado este proyecto, sabiendo lo que significa nuestra provincia del turismo. Claro. Eso es lo que a mí me llama la atención. Que no se haya sentado o haya propuesto algo, digamos, en función de buscar la forma de la emergencia turística sea aceptada en el proyecto de ley. Bien. Héctor, buen día. Gabriela Villamonte te saluda. Hola, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Haciendo referencia a lo que hablabas sobre la ayuda económica que podría darse al sector turístico, hay que tener en cuenta también, porque hacías mención que no había mucho presupuesto, porque en temas... No hay presupuesto, no hay. Claro. El país se está manejando sin presupuesto, Gabriela, por eso Por te interrumpo, disculpame. Sí, sí, y bien escuchamos al gobernador en sectores que también, por ejemplo, en la parte de educación y demás, los créditos eran de 40.000 pesos y era un número irrisorio para todos los gastos que implica el mantenimiento de como todo. que la ayuda tiene que ser... Claro, tiene que ser proporcional, razonable, ¿no? Claro. a lo que uno invierte mes a mes. No, pero claro, Gabriela, mira, nosotros pensamos y hicimos un proyecto de ley que obviamente después se unifican los proyectos de ley. Nosotros poníamos sobre todas las cosas una condición sine qua non la emergencia turística. Y empezamos a hablar de ahí, porque hay una emergencia. Escúchame, Gabriela, Santiago, en diciembre nosotros votamos una emergencia en el país. Se votó en el Congreso de la Nación y le votó el oficialismo, donde yo le decía, a mí no me hagan creer, a mí no me hagan creer que hay, que yo estoy, digamos, hay una luz, tenía la certeza que había una crisis generalizada, pero no había una crisis de emergencia. Claro. Entonces teníamos que trabajar con un plan para poder salir y no llegar a esa crisis de emergencia que le daba facultades al presidente para poder obtener o hacer lo que él quisiese. Bien. Bueno, o se votó esa emergencia. Y acá no estamos votando un momento que llegó este bichito que no hay un manual, este bichito que no tiene antecedentes, pero sabemos lo que está sufriendo el sector turístico. A ver, ustedes viven ahí en Carlos Paz, y yo me quiero imaginar todo lo que pasa en Carlos Paz, que viven de turismo y están aferrados al turismo, es una entrada muy importante. Entonces, yo presenté un proyecto en el cual hablábamos primero de la emergencia turística, pero sí después hablaba de lo que muchas veces el presidente se capta de que, y lo dijo ayer en su discurso, de que todos tenemos que salir. Y yo hablaba de un consejo público-privado. ¿Y qué es eso? Que se junte la gente, obviamente el Ministerio de Gabinete, el jefe de gabinete, el ministro de Turismo y Deporte, algunos otros actores, pues, como el Ministerio de Producción, juntamente con las asociaciones, con la Cámara de Turismo, para lograr unificar criterios y dar fondos específicos para que cómo salimos de la pandemia. Eso también fue un proyecto, fue muy simple, muy claro, pero fue conciso. Lo unificamos, obviamente, con el proyecto de Juntos por el Cambio, en otros aspectos, digamos, en otros puntos más, donde pedimos, obviamente, la exención impositiva, pero eso no fue votado. Tenemos un dictamen de minoría que, obviamente, cuando llegue a la Cámara, cuando llegue a la sesión, vamos a perder, obviamente. ¿Cuándo lo van a debatir en Cámara, Héctor? No, y esto ahora pasó a Defensa del Consumidor. Y Defensa del Consumidor también tiene la mayoría. El presidente de Defensa del Consumidor es Diego Mestre. También vamos a tener esta votación que realmente no lo va a favorecer al dictamen nuestro, y después va a ir a presupuesto y va a la Cámara. Claro. Esto obviamente que será en unos días. Bueno, habrá que seguir el debate entonces, cómo continúa esta situación. Héctor, muchísimas gracias. A vos, un abrazo grande, saludos a toda la gente de de Carlos Paz. Abrazo grande, chao Gabriela, chao. Un abrazo, Héctor. Bien. Bueno, allí despedimos a Héctor Baldassi con toda esta situación de la emergencia turística y la no emergencia que se votó, digamos, que bueno, era una situación complicada en cuanto a que fue una de las primeras cosas que se cortó y va a ser una de las últimas que va a volver a funcionar, Gaby, lo tenemos en claro, ¿no? Todo lo que es el sector turístico. Conozco un propietario de uno de los hoteles de acá de Carlos Paz y cómo también se tienen que ellos reinventar ante esta situación. Y si no saben cómo van a hacer, no, tampoco. Me contaba que en el caso de volver tenían que usar todos elementos descartables, no podían llevar el desayuno a las habitaciones. Mira, yo tuve que leer para hacer una nota todo el protocolo para hoteles y lugares de alquiler y demás, y va a ser mucho más costoso poner en funcionamiento cada habitación, ¿no? Bueno, y en el caso de esta persona se creó una empresa de limpieza con todos los elementos que tenía para limpiar su propio hotel. Ahora se está dedicando a limpieza de tapizados, alfombras y demás. Bien. Bueno, Gaby, vamos a cambiar de tema. En realidad tiene que ver un poco también con esto,
porque estamos en comunicación con Ana, Ana Castillo, de La Falda. Ana es la vecina que les contamos al principio del programa, que ha decidido hacer una denuncia, formar parte de la querella por este funcionario de la Municipalidad de La Falda, que siendo quien tenía que controlar la circulación, las reuniones, bueno, un poco el jefe de inspectoría, creo. Sí.